Luego de un año de una enorme intensidad política electoral, sobre todo a nivel nacional, con una sucesión de elecciones y una reconfiguración del panorama político en la Argentina, se acercan ahora un fin de año que tampoco le va a faltar intensidad porque el gobierno apura la votación o la discusión en el Congreso y la votación de grandes paquetes de reformas. En la oposición a ese proyecto, hoy nos va a ilustrar respecto de cuál es su posición la diputada Lucila De Ponti, una diputada de la provincia de Santa Fe, que integra el bloque del Partido para la Victoria, del movimiento Evita, ¿no? Del movimiento Evita de aquí de la provincia de Santa Fe, que va a pasar a integrar el próximo 10 de diciembre un bloque de 4 integrantes que manifiesta como opositor, pero que va a permanecer como bloque propio sin integrarse a otras formaciones opositoras del peronismo, de lo que vaya surgiendo el kirchnerismo, formaciones mayores. Entonces, Lucila De Ponti, la oposición al proyecto político de Cambiemos, una oposición desde una perspectiva distinta a la de la oposición mayoritaria del Frente para la Victoria, o por supuesto también de la izquierda o de algunas otras formas de oposición que tiene hoy la Cámara de Diputados. Nos va a contar qué actitud van a tomar, cómo están viendo este momento político, cuál es el proyecto de su bloque y su proyección hacia el futuro. Lucila De Ponti aquí, en Final Abierto, no se vayan. Aquí en Televisión Regional, como siempre, disfrutando de esta posibilidad que nos brindan de hacer Final Abierto en la 7ª temporada, hoy con Lucila De Ponti. Gracias, Lucila, por acompañarme. No, gracias, Rodolfo, por invitarme. Bueno, fue un año electoral muy intenso, digo, pero parece que ahora encima, el último mes, va a ser más intenso que todo lo anterior y surgen un poco las definiciones políticas de los bloques. Acá hay diputados que no saben a qué bloque van a ir. Bueno, no es el caso tuyo, que creo que es un tema cerrado. Me gustaría saber si podemos definir por qué permanecen en ese bloque y qué carácter, qué tono va a tener discursivo, cómo se sitúan ante el gobierno nacional y cómo se sitúan ante las otras oposiciones, especialmente la que aparece como la mayoritaria, que es la del actual bloque Frente para la Victoria, que tampoco sé muy bien si se llamará de ese modo u otro, pero eso está en discusión. Sí, hay muchas definiciones que se van a tomar en el próximo mes o en las próximas semanas. Nosotros desde nuestro bloque del Peronismo para la Victoria, que es un bloque que conformamos compañeros que integramos el movimiento Evita y compañeros que también representamos a distintos movimientos populares y organizaciones sociales, y hemos decidido mantener nuestra identidad parlamentaria porque entendemos que, y esto ha sido así en el último año y medio, es el espacio desde el cual nosotros podemos representar esta agenda vinculada a la movilización callejera y vinculada a la lucha y a las demandas sociales, y desde ese lugar fortalecer el espacio opositor más colectivo. Nosotros no estamos en contra ni estamos intentando que no se consolide un proceso de unidad, sino que entendemos que el proceso de unidad tiene que darse con cada parte, cada sector aportando su particularidad, su especificidad y la agenda de demandas que trae desde los sectores y desde las organizaciones que lo acompañan, y que desde ese lugar es el mejor espacio desde el cual nosotros aportamos a la construcción de esta unidad, que puede darse de una forma de interbloque, puede darse a través de un acuerdo parlamentario. Digamos, hay distintas formas que permiten ir generando estos consensos que sí creemos que son muy necesarios. En la práctica, después lo que sucede, digamos, interbloque, no hay demasiado antecedente parlamentario donde una fuerza medio en retroceso como la oposición pueda constituir un interbloque, y mucho menos con autoridades propias, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar, no parece ese el escenario, pero lo que sí aparece como posibilidad es ir acordando ante cada situación. Esto ha ocurrido en distintos sectores de la oposición, y la pregunta que quería hacerte, Lucila, es:
desde aquel junio de 2016 fue cuando constituyeron el bloque ustedes, que uno podría decir, venía un proceso más bien de fractura, de hecho se expresó así. ¿Qué diferencia y qué similitudes hay con este momento? Digo, ese proceso de alejamiento continúa igual, las líneas siguen divergentes, o hay un proceso en donde estamos pensando en juntar líneas opositoras, pero que todavía no es el momento para constituir el mismo bloque. ¿Cómo sería el momento actual? Bueno, creo que en el primer semestre, digamos, de 2016, cuando nosotros tomamos esta decisión y que tenía que ver también con el impacto que tuvo la derrota del peronismo en 2015 y la necesidad de que se diera un debate y, digamos, una reconfiguración del mapa peronista y opositor, lamentablemente lo que sí podemos decir es que en este año y medio ha habido un proceso de fragmentación y de dispersión de la oposición y del peronismo que no hemos podido revertir. Y por otra parte, hay un fortalecimiento, digamos, del proyecto del oficialismo que se expresa, por ejemplo, en estos últimos 2 meses de este año, donde ellos, a partir del resultado electoral y del clima social que leen, van a tratar de impulsar toda esta serie de reformas tan grandes y tan estructurales que vamos a estar discutiendo en el Congreso. Creo que frente a esto sí hay una fuerte concientización por parte de los sectores que integramos la oposición de que es necesario empezar a establecer un acuerdo parlamentario mínimamente para ir transitando un camino de unidad. Creo que es mucho más factible que la unidad se dé a través de acciones concretas y a través de la práctica, en este caso parlamentaria, pero sin olvidar que es muy importante lo que sucede fuera del Parlamento con los sectores sociales, sindicales, las organizaciones, los sectores de la clase media, que van manifestando también esta necesidad de ir generando espacios de unidad, y creo que esa es la mejor forma que nos va a permitir llegar quizás a 2019 con algunas posibilidades más ciertas y más fuertes de constituir espacios políticos de unidad. Yo digo, me parece que entre las razones, tal vez no la única por la que ustedes tomaron distancia, constituyeron un bloque aparte en el 2016, un poco era esa lógica de radialidad que tenía la expresidenta como referencia de muchos sectores, como que seguía estando Cristina por ahí en un sitio, como cuando era presidenta, digamos, ustedes cuestionaban un poco eso. Digo, ¿ves que ese punto está igual que antes? Si, además el discurso de la propia Cristina, si se peronizó, se desperonizó, ahora Unidad Ciudadana, ¿eso a ustedes les interesa evaluarlo o realmente sienten que de eso están como en un camino que no les cambia nada? Digo. No, nosotros entendíamos en ese momento, y fue un análisis y lo seguimos haciendo, que había que no coincidíamos con una estrategia que tenía un sector del peronismo, sobre todo el identificado con la conducción de Cristina, que, digamos, de alguna manera vedaba las posibilidades de construir acuerdos y diálogo con otros sectores opositores. Y nosotros entendíamos que ese era un camino que nos confinaba, digamos, a la derrota tanto electoral como parlamentaria, y lamentablemente los hechos han demostrado que esto sucedió de esta manera. Sin embargo, digamos, nosotros creemos que es importante dialogar con ese sector y que el conjunto del peronismo, así como que el conjunto del campo popular, tiene que formar parte de esta reunificación o reagrupamiento de la oposición, y que por supuesto hay que dialogar, y nosotros en ese sentido estamos con las mismas expectativas y con las puertas abiertas, y creemos que hay que seguir estableciendo estos puentes. Ahora uno también ve, digo, ustedes como que apostaron a que tuviera por ahí más consistencia otras expresiones del peronismo, que tomaran distancia de Cristina. La verdad que esas otras expresiones del peronismo en las últimas elecciones no tuvieron respuesta. Más bien fue peor la elección de esos sectores que del propio kirchnerismo más duro. Entonces, por decir de algún modo, digo, ¿hay alguna, digamos, algún análisis de eso? Digo, como que, digo, porque, a ver, usted, por ejemplo, la candidatura de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires, y por ahí algunas otras expresiones en otras provincias, o la misma situación en la provincia de Santa Fe. Digo, a ver, aparentemente ese peronismo más vinculado, que ahora llaman a los gobernadores, que no se sabe bien qué es, pero bueno, eso no prosperó y como que fue más para atrás. Digo, ¿usted apuntaba en una acumulación en ese lugar y no se produjo o evalúan otra cosa? No, creo que todas las opciones y las distintas propuestas del peronismo resultaron relativamente perdedoras cuando fueron fragmentadas a las elecciones. Nosotros en ese sentido hacemos
un análisis distinto de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que si bien no pudimos ganar en la elección general, se obtuvo un resultado muy bueno, tanto en las PASO y también con la cantidad de votos obtenida en la elección general, y que fue el resultado de un proceso de unidad que comenzó con una definición partidaria, pero que era una definición partidaria que consideraba la definición de todos los sectores que forman parte del peronismo y la necesidad de que todos estuviéramos contenidos en un mismo espacio político. Y creo que ese tránsito fue positivo y que dejó un aprendizaje también para otras provincias donde la fragmentación fue mucho mayor, y que en todo caso nosotros tenemos la tarea de seguir consolidando esa voluntad de unificación, pero con la contemplación de todos los sectores, porque creemos que eso es lo que enriquece y que eso es lo que nos puede dar la fuerza para oponer, digamos, propuestas que sean atractivas al electorado, pero que también tengan la suficiente fuerza como para poner un límite, digamos, a esta avanzada, si se quiere, que está teniendo el macrismo en todos lados. Ajá. Y del espacio, lo que se llama gobernadores, ¿vos qué ves en eso? ¿Qué sería el peronismo? ¿O es una expresión meramente periodística, digo? Porque hay un gobernador acá, otro allá, todo sí, parece un poco distinto. Creo que son categorías que se utilizan para leer un poco la realidad, pero me parece que lo que sí está sucediendo hoy es que frente a esta falta de conducción nacional del peronismo y a esta dispersión, cada provincia, digamos, de alguna manera se ha refugiado en sus estrategias regionales o locales, y que esto es un poco el mapa que tenemos hoy, donde sí hay muchos gobernadores, bueno, que pueden tener un diálogo y demás, pero que en realidad me parece que cada uno está tratando de alguna manera de seguir adelante con su propuesta más provincial. Veremos cómo en los próximos meses eso puede encontrar canales de articulación, que me parece que es lo necesario, que estos gobernadores, tanto como con los sectores que responden a Cristina o los sectores que respondemos al mandato de los movimientos populares, encontremos la forma de dialogar y de poder construir acuerdos que nos permitan empezar a juntar las piezas de ese rompecabezas. Claro, bueno, siempre la pregunta es, está bien, pero a ver cómo se sintetiza, ¿no? Porque es como una maduración que, bueno, parece que de arriba para abajo no se puede resolver, de abajo para arriba, es como que siempre está abierto a interpretaciones, esa maduración y el momento de la maduración. Te dejo la pregunta y vamos a un corte, digo, esa maduración que parece no estar hoy, ¿cómo se puede catalizar en términos, cómo se puede acelerar en términos químicos? Lo hablamos después, seguimos un minuto.